como dice la alabanza, debemos postrarnos a los pies del Señor, reconociendo las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Él es merecedor de nuestras más grandes alabanzas día tras día. A Él le plació regalarnos todo lo que hoy somos y tenemos. Y ahora nos preparamos para llenarnos de la palabra que nuestro pastor tiene hoy para nosotros. Le pedimos a Mrs. Eve que tenga la oración por el pastor. Buenos días, hermanos. En esta hora, Señor, nos ponemos todos unánimes para orar por nuestro pastor. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y lleno de misericordia. En esta hora ponemos frente al trono de tu gracia a nuestro pastor, Señor. Te pedimos, Señor, que lo guardes, que lo cuides, Señor, que le des salud a él y a su familia, Padre, y que estés con él en cada momento de este tiempo difícil. Señor Padre, te pedimos, Señor, que tú a través de él traigas palabra para nuestras vidas, para nuestras almas, Señor, para que podamos ser edificados, Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar de ti, Señor, porque necesitamos, Señor, escuchar de ti, escuchar tu mensaje, Señor, que renueva nuestra fuerza, Señor, y que nos ayuda a seguir adelante. Padre Todopoderoso, toma control de todas las cosas, Señor, y en esta hora que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu mensaje. Usa a nuestro pastor con poder y con unción. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermanos, amigos, familia, en esta mañana. Bienvenido a nuestro culto dominical virtual. Y hoy estamos desde nuestro templo. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes en esta mañana. Les invito para que puedan en la misma buscar la palabra del Señor, que la vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 26, del verso 1 al 4. Vamos a leer en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Hubo después hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, hasta habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. El tema en esta mañana es la obediencia. Y nuevamente te doy gracias por recibirnos y espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. ¿Sabe que es interesante que el tema de la obediencia es algo que aparece en la Biblia desde sus inicios? Sin embargo, el ser obediente para la mayoría de personas, incluyendo para nosotros los creyentes, muchas veces nos resulta en una constante lucha. Algunos afirman que es algo que está profundamente arraigado en nuestra naturaleza humana y que no podemos como sacar la misma en ese momento, ¿verdad? Y se nos hace difícil seguir las instrucciones que alguien nos pueda dar en ese momento. Definitivamente que es algo que personalmente he comprobado a través de los años de mi carrera secular y también como pastor. La realidad es que la obediencia es la clave para una vida en santidad y para recibir las bendiciones de parte de nuestro Dios. Sabemos que Dios nos da órdenes a las cuales tú y yo tenemos que obedecer y seguir. Y como cristianos fieles, como hijos de Dios, oye, Dios nos insta a ser obedientes. Una de las características en común de aquellos hombres de la Biblia que fueron profetas, jueces, discípulos y apóstoles, oye, estribó grandemente en que fueron bendecidos a través de su obediencia. En esta mañana estaremos hablando acerca de la importancia de la obediencia y las bendiciones que la misma produce a nuestra vida. En el texto que leímos hace un momento encontramos a Isaac, quien fue el hijo de Abraham, padre de Jacob y abuelo de José. En el versículo 1, Isaac, después de la muerte de su padre Abraham y estando ya casado con Rebeca, decidió irse a Canaán y dirigirse a Gerar, donde vivía Abimelech, por causa de una terrible hambruna, de una crisis que había en aquella tierra donde ellos habitaban. Ahí podemos ver que a través de toda la historia de la humanidad siempre ha habido crisis. Todas las civilizaciones han tenido que pasar por momentos difíciles. Todos han experimentado un tiempo de escasez, un tiempo de guerra, desastres naturales, enfermedades, pandemias y muchos otros más sufrimientos.
Así que nosotros en este 2020 nos hemos unido a estos grupos también que históricamente estamos o hemos sido impactados, y en nuestro caso, por la pandemia del COVID-19. Por otro lado, hay etapas en nuestras vidas que seguramente preferiríamos olvidar. Etapas de las que nos recuerdan situaciones del pasado muy complicadas que afectaron nuestra mente, afectaron nuestro corazón y nos dejaron una profunda huella y posiblemente una cicatriz en nuestra vida. Estamos hablando de eventos como desilusiones, algunas de tipo amoroso, ministeriales, despidos injustificados, pérdida de familiares, pérdida de la salud, acontecimientos que llegaron a nuestra vida sin previo aviso y en ocasiones marcaron nuestra vida de una manera terrible. Como Isaac, Dios desea hablarnos en esta mañana, que en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras crisis, nos indica qué debemos hacer. Pero sobre todo, en este tiempo de prolongada cuarentena, Dios nos habla a continuar siendo obedientes. ¿Qué sucedió en la vida de Isaac en este momento de la historia? Isaac tuvo que salir de su comodidad. Isaac tuvo que salir de la tierra que él conocía. Isaac tuvo que seguir las instrucciones que Dios le había dado. Este momento en que vive Isaac nos recuerda también que Puerto Rico y el mundo tuvo que renunciar a la comodidad que antes tenía, a la aparente seguridad que estaba viviendo, para entrar en un valle de sombra de muerte, por la cual hemos sido todos testigos y hemos participado del mismo. Hoy, al igual que Isaac, Dios quiere hablarte a todos y hablar a todos nosotros, a sus hijos, y por lo tanto necesitamos estar atentos a su mensaje. Pero para que esto suceda, oye, tenemos que estar dispuestos a ser obedientes. Ahora bien, el versículo 3 nos dice: y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Como hemos escuchado, Dios le dio órdenes a Isaac y también una hermosa promesa de bendición. Así que fíjate que lo primero que el Señor le dice es: no desciendas a Egipto. Amados, como fieles seguidores de Jesucristo, necesitamos entender que cuando Dios nos da una orden, es decir, nos prohíbe algo o unas instrucciones, sencillamente es porque no nos conviene. Pero es importante recordar que Dios tiene planes de bien, de bendición para cada uno de nosotros, aún en medio de esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, hay ocasiones que pensamos que nuestros planes son mejor que los que tiene el Señor. Pero en medio de este momento de apertura a las iglesias, el Señor desea que seamos obedientes también a todas las medidas que puedan garantizar la salud y el bienestar de todos. En Proverbios 3:7 encontramos que la palabra de Dios nos dice: no seáis sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, amigos, no desciendas a Egipto. Es la forma de decirnos posiblemente: quédate quieto. Y sabemos que en ocasiones nos es muy difícil el uno permanecer quieto. La realidad es que preferimos hacer cualquier otra cosa que uno permanecer quieto. Pero yo te digo en este día, si Dios nos lo manda, tenemos que obedecerlo. Si Dios te digo que no lo hagas, no lo hagas, hermano. La Biblia está llena de personajes bendecidos. Así también nos narra la historia del pueblo de Dios y nuestra historia en medio de estos tiempos. El no obedecer, no querer obedecer, es sin duda una de las peores decisiones que un creyente puede tomar, y todavía más en este tiempo. Amados, tenemos que ser obedientes. Como un dato relevante e interesante, esa primera orden que Dios le fue: no desciendas a Egipto. Cuando leemos el principio de este capítulo, no encontramos ninguna indicación que Isaac dijera o afirmara que tenía planes para el Egipto. Pero entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué Dios le dice estas palabras? ¿Por qué Dios dice que no lo haga? Como pastor sé que servimos a un Dios omnipotente, omnisciente, a un Dios al cual conoce todas las cosas. Así como le dijo a Isaac que no fuese a Egipto, fue porque Isaac de alguna manera ya había pensado, había planificado en su muy adentro, en su psique, el planificar moverse a Egipto. Nosotros también. Dios nos da la sabiduría, pero es Dios en su infinita omnisciencia que conoce todo lo que hay en nuestros corazones. El Señor definitivamente conoce tus pensamientos y mis pensamientos, conoce el pensamiento de todos, y por eso actúa de una manera determinada. Isaac, como nosotros, en medio de esta cuarentena, tenía un plan B, pero con Dios, escucha bien, solamente existe un plan A.
Y el plan A de Dios es la obediencia. Por eso cuando Dios nos dice que no vayamos, que no descendamos a Egipto, en otras palabras significa, no hagas esto. Y lo mejor es quedarse uno quieto, obedecer la voz del Señor y reconocer que su plan es mucho mejor que mi plan o los planes que podamos tener. Fíjese que el Señor vuelve y le dice, habita en la tierra que yo te diré. Dios no solamente le dijo que no pasara a Egipto, sino que le dijo, oye, quédate en este lugar, que era Gerar. Recuerda, Dios siempre llega en el momento correcto. Por eso su palabra, como fue para Isaac, también es para nosotros. Escucha bien, amado, amigo que me escucha. Oye, la voz de Dios es la voz correcta. Si buscamos la seguridad, siempre podemos hallarla en Dios. Y si como sabemos que todos necesitamos en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, oye, en ocasiones su palabra nos va a resultar un poco difícil de entender, pero ahí es donde estriba la verdadera obediencia, porque Él es más que suficiente. Jesús tiene una misión que cumplir aquí en la tierra, así que también nosotros, como Dios nos ha dado una tarea, nos ha dado una misión, un propósito, sea personal o sea colectivo, en esta mañana, oye, lo que te estoy hablando es que podamos cumplirla como Dios quiere, aún en medio de esta pandemia. Debemos obedecer al Señor, debemos continuar predicando la palabra, debemos alzar todas nuestras manos, todas nuestras voces, todo nuestro esfuerzo para las almas perdidas, para aquellos que están en necesidad, para aquellos que necesitan palabras de esperanza, utilizando todas las plataformas virtuales posibles. Debemos ser obedientes y estar atentos a la voz de Dios para asegurarnos que estamos cumpliendo con la misión que Él nos ha dado como iglesia. Próximamente, de una manera responsable, se impartirán las instrucciones en nuestro templo, cumpliendo con todo lo requerido por las autoridades para evitar ser contagiados. Así como el caso de Isaac, que le estaba diciendo que se quedara en un determinado lugar físico, hay cosas que tenemos que obedecer. Dios nos está llamando a quedarnos en un lugar, el lugar que Él nos indique, hacer lo que Él nos indique y como Él quiera, para nosotros poder entonces ser verdaderamente obedientes. Podríamos hablar de un lugar físico. Esto incluye nuestra vida, la iglesia, la casa, las comunidades y también un país. En ocasiones menospreciamos las funciones de los líderes y pensamos que Dios se ocupa solamente de las cosas espirituales, pero ¿sabe? Eso no es así. Debemos tener en mente que cuando le entregamos nuestra vida por completo al Señor, se le entregamos y así también entregamos nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio y nuestra iglesia. Y debemos aprender a ser obedientes, así como en el trabajo, así como en otros lugares, también en la iglesia. Incluso la Biblia nos insta a ser hasta buenos trabajadores. Reflexionar por un momento. Dios ordenó a Isaac que quedarse en el lugar que Él le iba a indicar. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Decides obedecer al Señor? ¿Estarás dispuesto a obedecer al Señor? Oye, y allí llegó la bendición. Y estaré contigo y te bendeciré. En el versículo 3 hallamos que Dios le dice a Isaac que estaría con él y lo bendeciría. Y eso no es lo que todos deseamos. Debemos entender que no solo es el mayor de nuestros anhelos, sino que esta es nuestra mayor necesidad. Que nuestro Dios permanezca a nuestro lado, pero que también nos bendiga. Nuevamente te digo que necesitamos que Dios esté con nosotros en todo momento, en todo lugar, incluyendo en esta pandemia, incluyendo en todo lo que podamos hacer. El apoyo y total dirección por parte de nuestro Dios es lo que Puerto Rico y este mundo necesita para lograr frenar esta terrible pandemia y así lograr el éxito que todos deseamos. Recuerda, su presencia es la garantía que algo bueno va a suceder. Nuestra obediencia a Dios es la garantía que algo bueno va a suceder aún en medio de todas las medidas restrictivas que el gobierno o podamos tener. Así que su presencia en nuestra vida produce las bendiciones. José, el que fue nieto de Isaac, a pesar de ser vendido a la esclavitud por sus hermanos, prosperó en casa de Potifar, prosperó en la cárcel y en el palacio de Faraón. José directamente fue, con la ayuda y dirección de Dios, el responsable de salvar a Egipto de una terrible crisis, otra hambruna también, y toda su familia convirtiéndose así en uno de los patriarcas del pueblo judío. José prosperó en cualquier lugar que iba, porque más allá del lugar era su obediencia a Dios lo que le producía la bendición. Así que la bendición es más que algo físico, es algo que podamos tocar, es algo material. La bendición en el plano espiritual al que tú y yo podemos acceder a Dios es cuando obedecemos y contamos con su apoyo y su dirección para nuestra vida.
Moisés le dijo a Dios que si su presencia no iba con él, no iba con ellos a la tierra prometida, entonces que no los llevara allí. ¿Por qué Moisés hizo eso? Porque él entendió que su mayor bendición era estar bajo la presencia, la cobertura, el cuidado y la dirección de Dios. Por lo tanto, para poder dirigir a aquel pueblo que no era pequeño, hermano, igual que como para dirigir nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestra iglesia y nuestra nación, necesitamos la bendición y la guianza de Dios. Concluyo diciendo, Isaac obedeció a Dios y tuvo una de las vidas más placenteras que se narra en la vida. Isaac se quedó en Gerar, no se fue a Egipto, o sea que se quedó allí en lugar donde Dios le había indicado. ¿Por qué? Porque Isaac tenía la firme convicción de que lo único que necesitaba para vivir bien, para gozar de las bendiciones del Señor, era que Dios estuviera con él basado en la obediencia. Génesis 26:12. Encontramos lo que sucedió con Isaac luego de obedecer las órdenes que Dios le había dado en ese momento. Y la palabra nos dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Este año ha sido uno terrible para nosotros. Fue un año de bendición para Isaac, pero para nosotros, para los puertorriqueños y para muchas partes del mundo ha sido terrible. Oye, pero igual que Isaac, Dios nos invita a ser obedientes. No existe otra alternativa para obedecer al Señor que poner nuestra confianza en Dios. Aún en medio de esta pandemia continuamos, te exhorto a continuar poniendo nuestra confianza en el Señor. Isaac no se fue a Egipto, prosperó en tierra extranjera, porque la bendición de Dios llegó allí donde Él le había dicho. Lo que resta de este año tiene apariencia de ser uno complicado, pero si actuamos en manera obediente, en fe, buscando la dirección del Señor, yo te garantizo que aún en medio de esta crisis, Dios va a ser obediente. Y solo me queda una pregunta por hacer. ¿Te decidirás tú a ser obediente también? Te hago un llamado para que en este momento seas obediente. Primero, si tu vida no ha andado dentro de los pasos del Señor, es momento, de darle tu corazón al Señor. Si estabas fuera de sus caminos, es momento de regresar. Y para el pueblo cristiano, para los hermanos de la iglesia y todos los que nos escuchan, es momento de ser más que obedientes. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, porque en esta mañana me ha dado el privilegio de volver otra vez a predicar aquí desde mi púlpito en el altar de la iglesia. Señor, qué bendición. Pero también tú me has recordado que la obediencia es la clave del éxito y la clave de la bendición. Mira a aquellos que nos están mirando, que tú les has hablado en medio de toda esta pandemia, que es momento de tomar una decisión. Que allí mismo nos están escuchando, nos pueden levantar su mano y decir en esta mañana: Señor, te recibo como mi Salvador, limpia mis pecados, perdona todas mis iniquidades, ponla y llévala hasta a las profundidades del mar, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para aquellos que se habían apartado, que puedan regresar y que reciban la bendición de nuevamente ser parte de esta familia espiritual. Señor, mira aquellos que en este momento necesitan que tú los bendigas de manera especial. Guárdalo. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nuevamente, gracias por habernos recibido. Recuerda que nos puedes seguir a través de la plataforma de YouTube y Facebook bajo Iglesia de Nazareno de Country Club. Y si estas palabras han sido de bendición en tu vida, te voy a pedir que ahí mismo, ahora, le des like, le des share o follow para que lo puedas compartir con otros. Que Dios te bendiga de una manera especial.